Conseguimos. El deseo del salmista era enseñarnos el camino de la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Es importante, hermanos. Es el deseo del salmista, enseñarnos el camino de la bienaventuranza. Y para enseñarnos el camino de la bienaventuranza hay un detalle que me llama la atención. Lo que hay que hacer. Dice lo que no hay que hacer. Dice que no estuvo en camino de pecadores, que no estuvo en consejos de malos. ¿Os dais cuenta la palabra? No tuvo en consejos de pecadores. Ahí nos está hablando de lo que no hizo, no de lo que hizo. Y a veces yo, al principio de mi ministerio, he cometido la torpeza de enseñar a ciertas personas lo que debían de hacer, cuando debía haber enseñado lo que no debían de hacer, y después de enseñar lo que no debían de hacer, haber enseñado lo que debían de hacer. Por ejemplo, ¿qué adelanto, hermanos? Enseñar a un hombre que alabe a Dios. Si toda la tarde se tira alabando a Dios y por la mañana se tira maldiciendo a Dios, lo lógico es que le enseñe, que deje de maldecir por la mañana y que le enseñe a bendecir. Pero ¿qué adelanta? Comenzar a bendecir mientras no deje de maldecir, hermanos. Por eso los mandamientos y la palabra a veces, en muchos pasajes de la Biblia y en muchos mensajes de Jesús que enseñaba, comenzaba diciendo lo que no había que hacer y después proseguía por lo que había que hacer. Eso es lógico y razonable. Mirad, hermanos, si hay un local lleno, por ejemplo, de patatas y lo quiero llenar de tomates, lo primero que tengo que hacer es vaciarlo de las patatas el local para después poder llenarlo de tomates. Y entonces aquí el salmista nos marca el camino del ser feliz y nos dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que no anda en consejos de malos, primero. Claro, y a no andar en consejos de malo, eso es lógico, no ando en caminos de pecadores. Pero ¿sabéis por qué no anda en caminos de pecadores? Porque no anda en consejos de malos. Y el que no anda en consejos de malos ni en caminos de pecadores tampoco se sienta en silla de escarnecedores. Una verdad lleva a la otra. Una verdad es la consecuencia de la otra. Primero debo evitar los consejos de los malos. Y evitando los consejos de los malos, debo de dejar el camino de los pecadores. Y dejando el camino de los pecadores, no debo andar y sentarme en sillas de escarnecedores. A los pecadores se le llaman 3 nombres: consejos de malos, pecadores y escarnecedores, 3 términos horribles y feos, que Dios nos ayude de ellos. Eso dice lo que no debo hacer. Hermanos, apartarse del mal es el primer paso por el que comienza la sabiduría y la felicidad. Cuando yo doy el primer paso de dejar de hacer mal, ya estoy haciendo bien. ¿Por qué estás haciendo bien? Porque he dejado de hacer mal. El primer paso, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, el primer paso que debes andar para evitar, si quieres hacer el bien, es dejar de hacer el mal. Porque lo que no es lógico, por ejemplo, es que ore por la tarde, que Dios diga a mi pastor, y por la mañana esté toda la mañana criticándole. Pues yo creo que es más preferible que no ores tanto por el pastor y que no le critiques por la mañana. Entonces creo que está claro. La primera, y vamos a repetirlo, dijo, bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos, en que no estuvo en caminos de pecadores, y el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Aquí el salmista nos habla del camino de la felicidad. Hay una cosa muy clara. Todas las personas, hermanos, intentamos ser feliz. El grande, el pequeño, el paisano, el gitano, el cristiano, el inconverso, la mujer y el hombre, todos queremos ser feliz. Pero hay algo. A confundir el concepto de la felicidad, nos equivocamos de camino y perdemos aquello que queremos conseguir. Lo que primero hay que aclarar, ¿qué es para ti ser feliz?
Es que a veces hay gente que ser feliz es tener salud simplemente. Pues claro que es muy bonito y es necesario tener salud. Pero no solamente eso es ser feliz. Para otras personas, ser feliz es hacer o poder hacer lo que él quiera. Eso creo que no es ser feliz. Y hay muchas cosas, tener fama, tener dinero, tener salud, muchas cosas. Ausencia de problemas es ser feliz. Hombre, eso es bueno. Y a nadie le amarga un dulce. Pero creo, hermanos, que eso bíblicamente no es suficiente dar esa definición para decir que es ser feliz. ¿Y qué es ser feliz entonces, hermano Machaco? Ser feliz es caminar y andar para cumplir el motivo por el cual tú has sido creado. Ser feliz es andar e intentar cumplir el motivo por el cual has sido salvado. Y el hombre, como os he dicho algunas veces en repetidas ocasiones, el hombre Dios lo creó para que sea teocéntrico. Y teocéntrico, teo es Dios, que Dios fuese el primero en su vida. Y el hombre lo salvó Dios para que sea cristocéntrico. Y si el hombre quebranta el motivo por el cual Dios lo creó y el motivo por el cual Dios le salvó, puede ese hombre encontrar la felicidad, hermanos. Por eso, repito y recalco, y perdón que sea tan repetitivo, todas las personas, hermanos, deseamos ser feliz. El viejo, el anciano, el hijo, el padre, el nieto, la mujer, la suegra, la nuera, todas las personas deseamos ser feliz. Pero a no tener un concepto exacto, a estar equivocado el concepto de la felicidad, a tener el concepto equivocado y errado, equivoco el camino de la felicidad y por eso no la encuentro. El Señor nos ayude, hermanos, el Señor nos guarde. Y una de las cosas que este salmista nos enseña, cómo ser feliz. Y le pregunto, Dios mío, ¿cómo puedo ser feliz? Y Dios me dice y te dice en la palabra, no andes en consejos de malos. Gloria a Dios. No andes en consejos de malos. Gracias, Dios mío. No andes en caminos de pecadores. Ellos andan de una manera, pero tú debes andar de otra. ¿Por qué? Porque yo vivo en tu corazón y tú eres mi hijo, yo soy tu pastor y tú eres mi oveja. Tú eres mío y tú no puedes andar como los demás, porque somos peregrinos, no somos de este mundo. Nuestros criterios, nuestros conceptos, nuestra diana, nuestro objetivo es distinta. Debemos tener una perspectiva celestial, una perspectiva espiritual, porque es muy difícil buscar una vida espiritual con una perspectiva humanizada. No, hermanos. Entonces el salmista dice en este Salmo 1, bienaventurado, dichoso, ¿quién quiere ser feliz? Y yo le digo, yo quiero ser feliz. Pues escúchame lo que no tienes que hacer. ¿Y qué no tengo que hacer? No andes en consejos de malos. No andes en camino de pecadores, no te sientes en silla de escarnecedores. Pues gracias, Dios mío, te estoy enseñando lo que no debes de hacer y ahora te voy a enseñar lo que debes de hacer, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Oh, qué maravilla! En la ley de Jehová está su delicia. En los salmos hay muchas expresiones que dice, cuánto amo yo tu ley, Señor. La ley, los mandamientos, la palabra, la Biblia, en otras palabras. Dice que está mi delicia, no que está mi obligación. Porque a veces, hermanos, obedecemos por evitar circunstancias, obedecemos por cosas, pero es que el salmista dice que no es suficiente con eso, que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová debe estar nuestra delicia, nuestro deleite, nuestro regocijo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su regocijo. ¡Oh, Dios! Y yo a veces cuando leo una palabra y leo un mandamiento, el que quiera seguirme, coja su cruz y me siga, lo veo muy fuerte, lo veo, sí, obedezco, porque soy un hijo de Dios y pretendo y busco respetar a Dios, pero es una obediencia esforzada,
repito, es una obediencia esforzada. Y a veces el pastor con un buen corazón nos dice, hacer esto y esto y esto si queréis ir al cielo. Y si hacéis esto y esto y esto, pues no vais al cielo. Es una obediencia motivada para evitar una desgracia y para coger unos beneficios. Es por las implicaciones que hay. Pero este salmista es más profundo, es más espiritual. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, o sea, que no obedece obligado, que no, que le apetece orar, que no ora porque le obligan, que no ora porque el pastor le manda a orar, no, es que él quiere hablar con Dios, él quiere contarle las cosas a su Dios. Es un deleite, es un honor, es un privilegio andar con Dios, hablar con Dios, pensar en Dios, caminar en Dios y dejar que la palabra y el Espíritu Santo guíe nuestra vida y que el nombre de Cristo sea glorificado siempre con nuestra conducta, con nuestra conducta y con la ayuda de la gracia de Dios. Debemos glorificar a Dios ante todas las cosas. Bienaventurado. Y ahora dice, será como plantado, o sea, es lo que hace. Pero ¿quién lo hace, hermano? ¿Quién lo hace? Lo hace aquel que en la ley de Jehová está su delicia. Y a veces, hermanos, no os ofendáis por esta palabra, hermanos. El pastor tiene que animarnos a veces. Que no faltéis al culto, que mañana hay visita. Que no faltéis al culto, que he invitado a un predicador muy bueno, que predica muy bien. Que no faltéis al culto, que viene la vuelta al rey a hacer una obra de teatro. Para intentar el hombre llenar el local de gente y alabar al Señor. Esa es una obediencia muy esforzada. No, pastor, yo voy al culto en que no venga un predicador. Voy al culto a reunirme con mis hermanos, a verte a ti, pastor, que te aprecio, a saludarte y a cantar a Dios contigo y hablar a Dios. No hace falta. Si invitas a un hermano, gloria a Dios por invitarlo. Pero no hace falta que programes ninguna actividad. Mi obligación es reunirme con mis hermanos, orar con mis hermanos, alabar con mis hermanos, porque eso es lo que agrada a Dios. Hermanos, seamos nobles y francos. A veces nos tienen que empujar con demasía para que podamos obedecer. Pero este salmista, meditando en esa palabra, no tengo palabras, hermanos, esta tarde, para poder explicar la profundidad de esa sencilla palabra que dice, sino que en la ley de Jehová, sí, está su delicia. En la ley de Dios es no en criticar, no en murmurar, no en hablar por hablar, no, su delicia está, su regocijo, su gozo, su apoyo, su diana, su objetivo está en la ley de Jehová. Y después que dice que en eso está su delicia, recalca, remata, enlaza. Y en su ley medita, reflexiona de día y de noche. El día se compone de 24 horas, el día y la noche, hermanos. ¿Pero qué pasa? Hermanos, os voy a decir una cosa para la gloria de Dios. Hay a veces que por el día leo un poquito la palabra. Y cuando me acuesto, pienso en lo que he leído. Y a veces Dios, a veces, no siempre, algunas veces me ha visitado su presencia y me he levantado. Y he recordado este texto. Hoy estoy cumpliendo ese texto. De día y de noche debo meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la norma de mi vida. La palabra de Dios debe ser la que guíe, la que presida mi vida, la que gobierne mi vida. No mis sentimientos, no mis pensamientos, sino la palabra de Dios. Hermanos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, piensa de día y de noche. Hay un predicador muy bueno, un hombre de Dios, llamado Gerardo de Ávila, que dice, que pensar no duele. Hay que pensar lo que escuchamos, hay que pensar lo que leemos. Hay que meditar en la grandeza y en la hermosura de Dios. Dios es grande, hermanos. Le pido perdón a Dios que no tenga palabras para poder expresar su grandeza, porque ¿quién puede expresar la grandeza de un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno y tan maravilloso? Entonces, hermanos, no hagas las cosas a tirar a mar, no.
Dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo le digo, no, Señor, no solamente tu yugo es fácil, tu yugo es una delicia amarte, es una delicia respetarte. No es un yugo fuerte, pero para personas es muy duro. ¿Por qué? Pues pido perdón a esas personas. Examínate, los regenerados, los que hemos nacido de nuevo, amar a Dios no debe ser una obligación, debe ser un placer. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora escucharme bien. Primero dice lo que no hay que hacer, luego dice lo que hay que hacer, sino que en la ley de Jehová está su ley. Y ahora dice el resultado. Será. ¿Cómo será ese hombre? A ver, ¿cómo será ese hombre que no anda en consejos de malos? ¿Cómo será ese hombre que no anda en caminos de pecadores? ¿Cómo será ese hombre que no se sienta en sillas de escarnecedores? ¿Cómo será ese hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche? ¿Y cómo será ese hombre? ¿Cómo será? Y dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Esta es la consecuencia de tu fidelidad, de tu integridad y ante todo y sobre todo de la gracia y de la misericordia de Dios, hermanos. Todos deseamos ser árboles plantados junto a corrientes de agua, pero esta es la consecuencia de algo, hermanos. El versículo 3 es la consecuencia del versículo 1 y del versículo 2. Pero a veces nos pasa en Dios y en la Escritura como las hermanas cada vez que van a la tienda. Es la hermana la cuarta y se quiere colar y se quiere poner la primera y saltar a la segunda y a la tercera. No, hermana, eres la cuarta, no eres la primera. Entonces, primero, no andes en consejos de malos. Segundo, no andes en caminos de pecadores. Tercero, no te sientas en silla de escarnecedores. Cuarto, en la ley de Jehová esté tu delicia. Quinto, medita de día y de noche. Medita, piensa, reflexiona. Como dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Le dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo. Y ahora dice, será. ¿Cómo será? Como árbol plantado. No habla de un árbol silvestre. No, no es un árbol silvestre. Es un árbol escogido y plantado. Repito, no es un árbol silvestre, es un árbol que tiene dueño. Y tú tienes dueño y yo tengo dueño, hermano. Y nuestro dueño es Dios. Bendito sea Dios. Pero a veces queremos que Dios sea nuestro Salvador y no nuestro Señor. Y no puede ser. Hermano, es un honor que Dios sea mi Salvador. Y también es un honor que Dios sea mi Salvador. Bendecido sea el nombre del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes. Oh Dios, corrientes de agua, los medios de gracia. Junto a corrientes de agua, habla en plural, no en singular, corriente, la corriente del perdón, de la redención, de la misericordia, de la justificación, de la adopción, de la ayuda, corrientes, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, hermanos. Será aquel árbol plantado, un árbol. No es un árbol silvestre, es un árbol plantado, un árbol escogido. Un árbol que tiene un propietario, un árbol que ha sido cultivado, protegido. Hermanos, no somos árboles silvestres. Dice en Isaías, que no voy a citarlo ahora, bueno, Isaías 61 dice que somos plantío de Jehová para poder glorificar el nombre de Dios. Hermanos, y no tengáis miedo, porque solamente serán desarraigados las plantas y los árboles que no están plantados por Dios. Hay una palabra que la voy a citar sin leer, Mateo 15:13, Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero yo digo, Señor, tu iglesia en el barrio España somos
plantas tuyas. Nos has plantado tú, y como nos has plantado tú, tú nos vas a cuidar, nos vas a guardar, nos vas a proteger, y no habrá nadie que pueda desarraigarnos, porque tú no te puedes desarraigar. ¿Sabes por qué? Porque eres de Dios, y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso eres de Dios, porque nosotros a veces fallamos, nos equivocamos, pero nuestros pecados son por debilidad, y otros pecadores son por maldad. Que Dios nos ayude. Yo a veces cuando ofendo a Dios le digo: Señor, esto no ha estado bien lo que he dicho, pero tú me eres testigo que no he querido ofenderte. Perdóname, yo no quiero ofender a Dios. Yo no digo que no ofendo a Dios, digo que no quiero ofenderle. Entonces, ¿qué diferencia hay tuya, machaco, a un pecador? Porque el pecador peca y se goza, y yo peco y me pongo triste. Aquel que peca y es feliz, ese no es de Dios, se llame como se llame. Pero aquel que peca y se duele y se quebranta y no es feliz y hay un tormento y hasta que no se pone de rodillas y clama a Dios, ese es de Dios. Hermanos, tenemos debilidades, tenemos imprudencias, errores, y como dije ayer en una cierta iglesia, nuestra obediencia no es perfecta, pero que Dios nos ayude a que, ya que no es perfecta, sea sincera. Nuestra obediencia no es perfecta, ni será perfecta nunca, hasta que no tengamos el cuerpo glorificado. Pero sí que con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo y el nombre de Cristo sea glorificado, puede ser sincera. Este árbol, y si queremos, este árbol también nos apunta a la persona bendita de Jesús. Él fue la obediencia perfecta. Este salmo también nos apunta a Cristo, hermanos. Él no anduvo jamás. Cristo, cuando bajó a esta tierra, nunca anduvo en consejos de malos. Nunca estuvo Jesús en caminos de pecadores. Nunca estuvo Jesús en silla de escarnecedores. Y Jesús se deleitaba en obedecer al Dios Padre. Y meditaba en la ley de Jehová de día y de noche. Y Jesús en su ministerio público fue un ser fructífero, porque era Dios hecho hombre. Él fue semejante a ese árbol. El árbol de la vida es Cristo. Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Él siempre estaba lleno del Espíritu Santo y estaba dando fruto. A los ciegos les hacía ver, a los cojos les hacía andar, a los quebrantados de corazón les curaba y les hablaba de la salvación. Y repito por donde he empezado, el salmo, el salmista, lo que hace, lo que quiere, lo que pretende, es el deseo de enseñarnos a ser feliz. El deseo de enseñarnos el camino de la bienaventuranza. Y la palabra bienaventuranza es ser feliz. Hoy todos queremos ser felices, sí, hermano, todos, pero no todos tienen el concepto exacto que es la felicidad. Y cuando confundimos el concepto de la felicidad, equivocamos el camino. Y al equivocar el camino, hermanos, no encontramos la felicidad. Pero Pedro, sí, cuando Pedro dijo a Jesús: ¿dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la felicidad. La felicidad es Dios. Estar bien con Dios es ser feliz, hermanos. Yo pensando, ¿qué es lo más grande que Dios me ha podido dar? La paz con Dios y la paz de Dios. La paz de Dios en el sentido que Cristo me ha justificado, la paz con Dios, y la paz de Dios interna. Eso es la felicidad. El tesoro más grande que podemos tener, y no es ganado, es recibido, porque todo es por gracia, es estar a bien con Dios, tener paz con Dios. Y cuando llegue nuestra hora, como algunos hermanos ya están en el cielo, cuando llegue tu hora y llegue la mía, no vayamos en paz, no rabiando, sino en paz, con las manos levantadas y decirle: Señor, ha llegado el momento. Ha llegado el momento que abrace a ese Dios que he hablado contigo tanto tiempo. Ha llegado el momento que vea a ese Dios que tanto he hablado de él. Pero para hacer todo esto es el camino de la felicidad, hermanos. Es lo que no tenemos que hacer y después lo que tenemos que hacer.
y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol no crece por sí solo. Un árbol para que crezca tiene que ser plantado. Amén. Y el crecimiento lo da Dios. La vida la da Dios y el crecimiento la da Dios. Todo lo da Dios. Desde el principio hasta el final, la salvación depende de Dios y está en Dios. Bendecido sea su santo y hermoso nombre. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cómo que prosperas? Sí, hermano, prosperas. En que estés en derrota externamente y ante los hombres, pero si estás delante de Dios, estás prosperando. Una cosa es el éxito externo y otra cosa es el éxito interno. Hermanos, hay gente que está teniendo éxitos externos y fracasos internos. Como dijo Pablo en Romanos, no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente. Dios nos ayude. Y voy a concretar, para no ser largo, que el pastor se puede enfadar conmigo. Hermanos, el salmista nos enseña el camino hacia la felicidad. Y luego en el 4 empieza el camino hacia los malos, pero eso no quiero hablar hoy, no estamos en tema. Lo importante es que observes, analices, y esta noche en tu casa, si te parece, hablas con tu mujer y dile a tu mujer y a tus hijas, y si tienes nuera, a tu nuera: a ver, hija mía, mujer, ¿qué piensas? ¿Qué es para ti ser feliz? ¿Ser feliz es tener dinero? ¿Ser feliz es tener salud? ¿Qué es para ti ser feliz? Y dile, ser feliz es tener a Dios y estar con Dios y que sea lo que Dios quiera. Caminar con Dios, ese es un tesoro que yo no tengo, perdonadme, no tengo palabras para poder expresar la grandeza que es estar bien con Dios. Que Dios os llene de gloria y este consejico sirva y me sirva para que nos enseñe el camino a la felicidad y el concepto auténtico de ser feliz. Que Dios os bendiga.